¿Qué tal mis panas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Espero que estén muy bien, porque el programa de hoy es para que los jóvenes aún regresemos al pasado y que los que aún son jóvenes se vuelvan locos preguntándole a sus padres qué es lo que estoy diciendo. Y es que vamos a estar claros, si eres nacido entre los 80 y 90, tuviste la suerte de vivir en una Venezuela hermosa. Quizás si naciste en los 2000 también. Ojo, Venezuela es hermosa en cualquier época, solo que los tiempos han cambiado mucho y gracias a las décadas anteriores nos hemos dado cuenta de la evolución de una época. Y es que para nadie es un secreto que nosotros vimos cómo fue apareciendo el teléfono inalámbrico, por ejemplo, el compact disc. No hablo de la televisión a color porque no estoy tan viejo, pero sí de la manera de ver televisión en 3D. Pasamos de usar un Walkman a usar un Discman, de usar un VHS a usar un DVD. Fuimos los primeros en conocer el internet, en bajar música y virus de Ares. Así como lo comenté en el video del día miércoles, el día de hoy es un programa muy especial porque acá volveremos a ser niño otra vez, a recordar esas cosas que hacíamos en la infancia. ¿O es que les da pena que sepan que ya están por encima del tercer piso? Bienvenidos a este cuarto episodio de Diciendo Tocheras. Esto es Se te cayó la cédula. Bueno, espero que les haya gustado la canción. Estoy tratando de sacar un propio tema, pero mientras tanto a sacar temas de los demás, obviamente con el permiso que corresponde. Mis panitas, quien les saluda, Fabricio por este lado. Esto es Diciendo Tocheras en su cuarto episodio y estoy muy contento porque ya estamos por cumplir el primer mes desde que nació este proyecto y vamos creciendo, como esquivando huevos, pero vamos creciendo poco a poco. Antes de comenzar este programa debemos darle espacio a nuestros amigos de la heladería y galletería y ahora fábrica de supositorios Angulo. Aún no sabemos qué estaba haciendo el que los creó. Ferretería Cortocircuito esta semana están de remate, así que les recomiendo seguirles la corriente. Y para finalizar, Funeraria El Descanso Eterno, esperando que los familiares vuelvan pronto. Se te cayó la cédula, mi pana, una frase muy usada por muchas personas, actualmente hasta por los mismos jóvenes. Sin embargo, Laureano Márquez tiene un artículo sobre este tema y acá les voy a comentar un trozo de ese artículo. Esta frase es un venezolanismo que nunca pasa de moda y da a entender que un comentario, acción, actitud o recuerdo revela la edad de una persona sin derecho a réplica. El origen de esta expresión seguramente viene del hecho de que, como la cédula de identidad tiene la información de la fecha de nacimiento del titular, la gente no suele permitir que se la vean. Pero cuando se cae al suelo por accidente, la cosa cambia, porque quien la recoge no es escaparate de nadie. De hecho, antes del se te cayó la cédula, existió el pa' ver la cédula o muéstrame la cédula pa' ver, que partía de la desconfianza sobre la edad que pregonaba su portador o portadora. Para decirlo de manera más contundente, detrás del se te cayó la cédula hay una clara intención de llamarlo viejo a uno. Aquí les voy a dejar algunos ejemplos. Si fuiste al abasto a comprar y pediste ñapa, si te daban un real para la merienda del colegio, si sabes qué es un real, si te sabes el silbido del refresco Golden o el tono o la cancioncita de los Power Rangers, si conoces el origen de la frase aquí en la lucha por la locha, si sabes quién es el Puma y su canción Agárrense de las manos, si te sabes las propagandas como limpiador de posetas más o restaurante La Estancia, si jugaste con tazos, si coleccionaste los hielocos de Coca-Cola o los mamíferos de Parmalat, si viste correr a Michael Schumacher cuando podía correr, si viste Angélica Pecado, Mis Tres Hermanas o La Mujer de Judas, si alguna vez escribiste en un stencil y sabes lo que es un multígrafo, si compraste una tarjeta única para cargar saldo, si usaste papel carbón para sacarle una copia a un trabajo del liceo, si tu máquina de escribir se quedaba pegada cuando presionabas 2 o más teclas, si te purgaron con leche magnesia, si tu mamá te pegaba con chancleta o si tomaste emulsión de Scott. Déjame decirte que si alguna de estas situaciones enumeradas en esta lista evocó en ti algún recuerdo, entonces lamento decirlo, pero se te cayó la cédula. Pero la edad es solo un número. Claro que si la cédula está por debajo de los 10 millones, asusta un poquito. Y bueno, la idea de esto es recordar. Actualmente yo tengo 35 años, estoy en la flor de la juventud
Y yo recuerdo que de chamo yo veía televisión en un televisor de 10 canales, que tenía como un reloj, el cambiador, en la parte superior derecha y debajo uno un poco más grande que tenía más canales. De igual manera, de todos esos canales se veían 4 o 5. Yo soy de Mérida, así que los canales que se veían eran Latam, canal de Mérida específicamente, el canal 6, también Televen, BTV, Venevisión, RCTV, quizás uno más que no recuerdo ahorita. Y lo cierto es que así disfrutábamos todos en casa, viendo el Chavo del 8, que a pesar que aún lo siguen pasando, en aquel entonces se veía, al igual que El Zorro. Y después los programas nacionales, dependiendo del día podíamos ver Radio Rochela, Chéverísimo, Cuánto Vale el Show, Bienvenido, Diente por Diente o Loco Video Loco. Lo cierto es que antes se podía ver televisión en familia. Cuando queríamos ver una película y no podíamos ir al cine o no nos daba el tiempo para ir al cine, nos íbamos a una tienda de alquiler de video, donde alquilaban por día cintas de VHS con las películas del momento: Titanic, Arma Mortal, Jumanji, La Cenicienta, y para verlas teníamos que tener un aparato llamado VHS. Y para los que son jóvenes en este momento, VHS no es una enfermedad de transmisión sexual, era un aparato para ver los cassettes de video. Ya luego salió el DVD y el Blu-ray, y bueno, hoy día es otra historia. Me acuerdo que en ese entonces no teníamos internet. Para enviarnos un mensaje era por medio de cartas escritas a mano, diciéndole a un panita que fuera a entregarse a la niña que te gustaba, esperando que en el momento te den una respuesta y ligando que el pana no te robe la idea y se quede con la niña. A mí, por ejemplo, me llegaban muchas cartas, y no porque era bonito. Las cartas que me llegaban eran de la directora y no eran para mí, eran para mi abuela, diciéndole que yo no entraba a clase, por ejemplo. En mi salón, no sé si alguno recuerda, pero habían o estaban las niñas que hacían el chismógrafo. Compraban un cuaderno, utilizaban un cuaderno que ya tenían y escribían preguntas en la parte superior de la hoja, preguntas random en cada hoja, y tú debías responder en un campo específico. Lo separaban con números y ese número era el que te correspondía en cada una de las páginas. También jugábamos la lleva o al escondite. Los hombres jugábamos fútbol o pelotito de goma, pero siempre teníamos algo que hacer: lanzarnos papel en el salón, llevar pitillos y soplar papel ensalivado y pegárselo a los compañeros. Y si te gustaba una niña, había de dos: te comportabas como un tonto al lado de ella o la molestabas. De esa manera conquistábamos. Yo recuerdo que a mí me regalaron un Walkman cuando tenía 10 años. Un aparato enorme que te colgabas en la cintura y te cambiaba hasta el modo de caminar. Los cassettes que escuchábamos eran de Linkin Park, Korn, Limp Bizkit o Los Adolescentes, Salserín, Jerry Rivera. Y luego salió el Discman, que al principio era un lío, porque había que tenerlo derechito, porque si no tenía anti-shock el disco saltaba y se rayaba. Pero eso ya cuando uno ya tenía unos 15 años. Me acuerdo que un panita, un par de panas que tenían en ese entonces, Angelucci y el Toto, para esa época estaban comenzando con el tema del DJ. Y en conjunto unían dos Discman y lo ponían a sonar en unas cornetas caseras y empezaba la rumba. La changa de los 90 marcó mucho la época musical y la forma en cómo conquistar. Caracas de Noche fue un clásico. The Noise nos enloqueció, pero quien rompió fue Los Cuentos de la Cripta y La Factoría. ¿Quién no recuerda canciones como Quieren Chorizo? La chica quieren chorizo, temas que tenían contenido. Todavía me acuerdo de Teen, canción de La Factoría. ¿Quién no la dedicaba? Cuando ya era la hora de volver a casa, uno sabía que era la hora de volver a casa. No te mandaban un WhatsApp, porque en ese entonces no había WhatsApp. Y bueno, no todo el mundo tenía celular en ese momento. Yo, como en ese entonces fui sometido, juro, tenía que llegar a la hora, porque un minuto más y bueno, se armaba la zampoliera. Sin embargo, como no teníamos teléfono, bueno, en ese caso, como lo dije anteriormente, no teníamos WhatsApp. Los teléfonos que teníamos en ese entonces, o los que lo portaban, eran el Nokia 5125, el Gemini, y si tenías plata, bueno, un Motorola. Todo era por SMS de 146 caracteres, peor que Twitter en sus inicios. La era del internet fue una evolución para todo el mundo, ya que no era necesario ir a una biblioteca a estudiar o a hacer trabajos.
Con que entraras al Rincón del Vago o a Wikipedia estaba todo lo que necesitábamos. Todos en algún momento llegábamos a un cybercafé para hacer las tareas, pero estamos claros que lo que menos hacíamos era la tarea. Nos metíamos a mandar mensajes por Messenger, a esperar que se conectara el amor de tu vida, pero si se conectaba no le ibas a escribir de primero. ¿Qué hacías? Te conectabas y te desconectabas para que ella notara que tú estabas ahí y esperar que ella te respondiera. Si no, bueno, mandaba un zumbido. Y luego, bueno, empezaron a aparecer lo que fueron las primeras redes sociales, MySpace, Hi-Fi, YouPorn, y ahí podíamos ver las fotos de esas personas que queríamos. ¿Se acuerdan de esa niña que le dije que crearon el chismógrafo por medio de un cuaderno? Pues la idea fue llevada a la red y nació quehiciste.com. Por lo menos en mi ciudad, esa página la utilizaba más que todo para poder hablar de todo el mundo con un seudónimo o un nickname y nadie se enteraba. Y si se enteraba, bueno, ya era tarde, ya el chisme estaba escrito y no se podía borrar. A menos que fueras un moderador y bueno, tenías que jalarle bola a los moderadores que estaban de turno. Fue una locura, nuestra juventud, programas juveniles como Jugando a Ganar, que lo pasaban en el Club de los Tigritos, o el canal de la competencia que tenía un programa parecido que era Chamorcrópolis. Estaban los tontitos que veían Plaza Sésamo, o los Teletubbies o Barney. ¿Quién no se tripió unas buenas comiquitas? A ver, me voy a ir por las más viejas que yo vi, por lo menos los Pitufos, los Minions de mi época. Heidi, una vieja drogadicta, ya todos sabemos por qué, escuchen la canción si logran entenderla. Candy Candy cambiaba de novio como cambiaba de calzón. Los supercampeones tenían la cancha más larga del mundo. Un partido de fútbol duraba prácticamente 4 episodios. Los autos locos eran nuestros Rápidos y Furiosos en ese entonces. Rico Mapato, el tío que todos queríamos. Los motorratones, ahora le llaman los Tupamaros. Los Thundercats. ¿Quién iba a pensar que un grupo de gatos lucharían por la justicia? Los Picapiedras, nuestra familia más querida, y bueno, los Supersónicos, que eran los mismos Picapiedras pero 60 millones de años después. Mazinger Z, el papá de los Transformers. Los Caballeros del Zodiaco. Todo el mundo quería ser un Caballero Zodiaco, menos Libra. Y bueno, para no extenderme más, estaban las Tortugas Ninja, Fenomenoide, el Oso Yogi, Daniel Travieso y para de contar. Puedo estar acá todo el día. Hoy en día las comiquitas no tienen sentido. Y ojo, no estoy diciendo que las de antes lo tenían, pero nuestra inocencia podía procesar cualquier doble sentido sin ningún tipo de problema. Hoy en día no podemos ni ver a Pepe Le Pew porque es un acosador. Se quejan de que el Pato Lucas anda sin pantalones y ahora tiene pantalones para tiendas. Todo ha cambiado, pero creo que nosotros no hemos cambiado. Y yo puedo apostarles a cualquiera que si en algún momento están viendo la tele y ven, no sé, un canal de estos 24/7, La Pantera Rosa, al menos ven un capítulo. Lo ven con nostalgia, porque quizás no es lo mismo, pero le va a causar algo de gracia. Los que tienen hijos, es probable que los juguetes que ustedes compren no sean para sus hijos específicamente. Son los juguetes que ustedes querían de niño. Ese carrito control remoto, esa mascotica virtual. Se me cayó la cédula. Yo maté como 4 veces esa mascota virtual. Tamagotchi se llamaba. Apuesto que esa bella dama de 30 o 40 años que actualmente tiene una hija, te compra esas Barbies que no pudieron comprarte tus padres. La Barbie doctora, presidenta, embarazada, divorciada. Y tú, macho alfa, hombre de pelo en pecho, lomo plateado, espalda de gladiador, barba de leñador, debes tener al menos un muñeco de Dragon Ball. Y si eres fan de Marvel, al menos uno de Spider-Man. O bueno, Black Widow. Y es que nosotros no vamos a madurar, nunca. Mujeres, déjense de vaina, ustedes tampoco. Si es verdad que piensan más cosas que nosotros los hombres, que están al pendiente de muchas cosas, pero no quieren hacerlo, quieren reírse y disfrutar, como nosotros. Por muy serio que nosotros seamos en el trabajo, siempre va a estar esa de pana que te va a decir, vamos a ver cómo lanzan rocas al río. Porque hombre, al ver hombre lanzar roca, hombre es feliz. Me gustaría continuar diciéndole o mencionándoles esas cosas que nos hacen decir, se te cayó la cédula. Pero necesitamos darle espacio a nuestro toche corresponsal, que nos tiene las noticias más tochas de la época. Así que vamos contigo, Fabio Tocheras. Gracias al estudio de Diciendo Tocheras, y estaba escuchando todas esas
cosas que nos hacen recordar y dije, marico, estoy viejo. En todas esas se me cae la cédula, la partida de nacimiento, la mía y la de mi papá. Y es que esa época que vivimos, la vivimos muy bien. Lamentablemente ocurrieron circunstancias que se nos escapan de las manos, pero la vida sigue y esperemos que todo fluya para mejor. Bueno, acá vengo a dejarles unas noticias que quizás sea de su agrado y tomando en cuenta que estamos recordando para vivir, recordemos estas noticias que nos causaron grandes impactos. Durante los años 80 y 90 surgió un rumor en varios países de América Latina, especialmente en Venezuela, de que los muñecos de los pitufos, esos personajes azules parecidos a los Minions de ahorita pero azules, supuestamente eran diabólicos y cobraban vida por la noche para hacer travesuras malévolas supuestamente, sí. La leyenda urbana afirmaba que los pitufos se volvían malvados al anochecer, causando miedo en muchos hogares. Imagínate a los pitufos transformándose en Minions del mal después de las 12. Más de uno escondió su muñeco, no vaya a ser que Gargamel si tuviera razón. Esos bichos azules no eran de confiar. La aparición del cubo Rubik en 1980. Un rompecabezas que dejó a muchos al borde de la locura. Puedo apostar que algunos no lo han terminado. Y bueno, si son como yo, que andan indagando, echamos que lo resuelven en menos de 30 segundos. Hasta tutoriales hay de cómo resolverlo. Más de uno terminó pensando que tenían las neuronas de adorno. El mío lo resolví lanzándolo al piso y armándolo de nuevo con las piezas en su lugar. Obviamente ya luego no era lo mismo. El fenómeno del Tamagotchi en el 96, un juguete que entrenó a toda una generación para ser padres de criaturas digitales que se morían si no los alimentabas. Cuidar a una mascota virtual es más difícil de lo que parece. Imagínate ahora uno de verdad. Ahora un poquito más en la parte política, vamos a recordar en el 98 el escándalo de Mónica Lewinsky, un escándalo presidencial que mostró que la Casa Blanca también es un lugar de romance, como dirían en México, puras mamadas. Hasta los presidentes meten la pata. El fenómeno de Harry Potter en los 2000, millones se dejaron llevar por la magia de un joven mago, recordándonos que todos necesitamos un poco de magia, como mi padre, que cuando nací se desapareció. Gran truco. Si el colegio de Hogwarts existiera, ya tendríamos nuestra carta de admisión y algunos muggles estarían envidiosos. También el fenómeno de los Furbies en el 98. Esos juguetes parlantes que dieron más susto que alegría. Un recordatorio de que no todos los amigos electrónicos son tan amigables. Primero los pitufos, luego los Furbies. Con que las Barbie no se vuelvan locas después de la película, creo que vamos a estar bien. Y bueno, mis amigos tocheros, hasta acá las noticias, espero que hayan recordado y se estén preguntando, ¿tanto tiempo ha pasado? Por eso me crujen las rodillas. Así como ustedes, yo también soy joven aún. Regresemos con Diciendo Tocheras. Gracias, Fabio. Bueno, esas noticias no fueron actuales, pero sí fueron entretenidas y es que, como diría tu abuelita, recordar es vivir y si ya lo dices, te estás convirtiendo en tía. Mi gente, ¿se acuerdan de esa leyenda que nos hacían pensar dos veces antes de no hacerle caso a tu pure? Como cuando te contaban la de la Sayona, esa señora vengativa que si te pillaba siendo infiel te salía en la carretera con su vestido blanco. Hoy en día con la delincuencia que hay en Latinoamérica ni la Sayona se arriesga. Y ni hablar del Simbón, ese flaco que supuestamente te cazaba por los llanos si escuchaba su silbido lejano. ¿Quién no se hizo pupú de miedo imaginándose al hombre saliendo del monte? Es como la leyenda del carro de Drácula. Uno no lo cree, pero le tiene respeto. ¿Qué tiempos aquellos donde los cuentos de terror eran mejores que cualquier película de Hollywood? ¿Y qué hay con eso de las supersticiones? Nos mantenían más asustados que una factura de Corpoelec. ¿Recuerdan cuando decían que pasar la sal de mano en mano traía mala suerte? ¿Cómo nos cuidábamos de esas vainas? No vaya a ser que sea cierto. Y esa de no bañarse después de comer porque te da una pálida, o la de abrir la nevera con los pies descalzos porque te da una vaina loca. ¿Será que nos daban una pálida en verdad? ¿O será que nuestras mamás no querían que gastáramos tanta agua? A esta altura ya no se sabe si las supersticiones eran para mantenernos vivos o para ahorrar dinero en casa. ¿Qué opinan de esas costumbres de que si llegabas tú a una casa sin ser invitado, al menos tenías que llevar algo? Aunque fuera una botella de refresco caliente o unas galletitas marías que al momento de abrirla se rompía todo el paquete. Hoy en día la gente llega a la casa justo a la hora del almuerzo. Qué casualidad. Y ni hablar de las reuniones familiares. Ahí era cuando se armaba la guerra. El chisme iba y venía.
El abuelo, que no recordaba nada ni en qué año estábamos, tenía la última palabra. Los tíos se daban codazos para sentarse cerca del ventilador, y si llevabas una jeva nueva, más te vale que esta jeva supiese bailar por lo menos merengue, porque si no la criticaban hasta en arameo. Esas eran las costumbres que nos mantenían vivos y entretenidos, y es que hoy en día uno extraña todas esas costumbres, aunque sea un poquito. Las modas en esa época, sinceramente, no sé en qué estábamos pensando. No había algo que nos identificara. Eso sí que era un viaje, y no precisamente a Margarita. En los 80 y los 90, la moda era un delirio. Las hombreras que te hacían ver como que si estuvieras listo para despegar, los pantalones acampanados que barrían el suelo de más de un mall, y los peinados con tanto gel como John Travolta en vaselina. Pero ojo, eso sí era estilo, mis panas. Las muchachas se encrespaban el cabello, que parecía un nido de pájaro, y los muchachos estaban listos con sus camisas guayaberas, pensaban que estaban listos para hacer un casting. Hoy en día, estos estilos nos hacen ver las fotos como, Dios mío, ¿en qué estaba pensando? Pero bueno, cada época tiene su flow, y en aquella éramos los reyes del mambo, aunque ese mambo ya estuviera un poquito desafinado. Como lo diría un tío, que por cierto, ya lo soy, qué tiempos aquellos, y es que a pesar de cada región y cada estado, tiene sus costumbres que todas son muy parecidas. Así que vamos con las 8 curiosidades de nuestro hermoso país. Esta vez hablaremos de Barinas, pero hagámoslo respetando la época. Los campamentos de verano en las fincas. Si creciste en Barinas, en el llano, seguramente fuiste a algún campamento de verano en una finca. Era la oportunidad perfecta para aprender a montar a caballo, pescar en los ríos o simplemente correr detrás de las gallinas. Los jóvenes de hoy no saben qué es pasar un verano sin wifi, y nosotros felices con un campo y una parrilla. Las carretas y los burros. En los pueblos barinenses de antaño era común ver carretas tiradas por burros como principal medio de transporte. Si alguna vez montaste una, entonces amigo, se te cayó la cédula. Si alguna vez te sentaste en una carreta, seguro que tienes historias para contar en la reunión de la tercera edad. Los paseos a la represa de Masparro. Las familias solían reunirse los fines de semana para hacer paseos a la represa de Masparro. Era el plan perfecto para disfrutar de un día de picnic, nadar en el río y terminar comiendo una buena arepa con queso llanero. Hoy en día es más probable que los jóvenes prefieran ir a un centro comercial. Las radionovelas. Antes de que llegara la televisión por cable, los barinenses se entretenían escuchando radionovelas. Esas historias dramáticas llenaban la tarde con amor, traición y suspenso. Mucho antes de que existieran las telenovelas de Netflix. Si alguna vez te pegaste a la radio para no perderte el último capítulo, definitivamente se te cayó la cédula. Y sí, con nostalgia y risa llegamos al final de nuestro viaje por esos tiempos inolvidables. Tiempos en los que bailábamos en la serie G sin entender ni una sola palabra, donde un SMS te costaba medio sueldo y los amigos se medían por cuántas veces te invitaban a jugar Nintendo. Pero, ¿saben qué? La edad, como dicen, es solo un número. Que se te caiga la cédula, no importa, porque mientras tengamos recuerdos siempre seremos jóvenes de espíritu. Esos momentos, esas experiencias que compartimos, nos demuestran que la verdadera juventud está en el corazón, en la capacidad de seguir vacilándonos la vida, de seguir sacándole jugo a las cosas más sencillas y reírnos de nosotros mismos. Porque al final lo importante no es cuántos años tengamos, sino cuánto hemos vivido y cuánto hemos reído. Así que no se achicopalen, que aquí seguiremos recordando y contando historias que nos hacen sentir vivos. Y si quieres más dosis de recuerdos, risas y un poquito de locura, no olvides seguirme en mis redes sociales. Búscame en Instagram, YouTube, TikTok y por donde puedas, como Diciendo Tocheras. No se pierdan los próximos episodios donde seguiremos hablando de lo que nos hace único y de esas cosas que nos sacan una sonrisa, aunque ya no sepamos dónde guardamos los lentes. Gracias por acompañarnos, gracias por reírse y gracias por ser parte de esta familia que sigue creciendo. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, más vale tarde que nunca, o como decía mi abuela, más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Hasta la próxima.